Así que bienvenidos a les cuento que es la última clase de geometría. Y en esta vamos a ver lo que llamamos nosotros isometría. ¿Ya? Pero ahora vamos a entender qué es la isometría en verdad. Llamamos isometría al conjunto de funciones que nosotros vamos a aplicar a puntos pertenecientes a una figura, que van a hacer que esta figura sufra ciertos cambios. Pero la figura va a seguir conservando, como dice ahí, sus dimensiones, las dimensiones lineales y angulares. Es decir, en palabras simples, vamos a hacer muchas cosas con la figura, pero la figura va a seguir manteniéndose igual. Ya va a tener las mismas medidas de lados, los mismos ángulos y por lo tanto va a tener la misma área, el mismo perímetro y todas las cosas que apliquen con eso. Lo único que vamos a hacer es moverla, por decirlo de alguna forma, y específicamente vamos a hacerlo en el plano cartesiano, ¿cierto? Que lo hablamos, ustedes lo vieron el lunes y los que estuvieron el martes, que repasamos esa materia, aquí van a ver cómo se aplica. Entonces, vamos a ver la primera, que yo siento que es una de las más sencillitas, que es la traslación. ¿Qué es traslación? Bueno, ustedes ya deben saber el significado de la palabra, pero es simplemente tomar un punto y moverlo en línea recta hasta otro lugar, ¿cierto? Un desplazamiento en línea recta. Y cuando hablamos de traslación de una figura, es que movemos todos los puntos al mismo tiempo y en el mismo camino, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con el mismo camino? Es que vamos a seguir, como dice ahí, una determinada dirección, sentido y distancia. Y nosotros hablamos que, ¿qué tiene dirección, sentido y distancia? Un vector. Por lo tanto, nosotros vamos a estar trasladándonos según un vector conocido como el vector traslación, que se simboliza con ese T, con una flechita arriba. Y ese, como ven, es aplicado por igual a todos los puntos para obtener la nueva figura trasladada. Pero si se dan cuenta, sigue siendo la misma, solo que la movimos. Otro dato importante es que la figura jamás rota. O sea, la figura se traslada tal cual, sus puntos tal cual. Nunca va a haber un cambio de los puntos en otras direcciones. Por hacer un ejemplo de eso, una figura que nosotros tengamos, digamos que tenemos nuestro plano cartesiano así, voy a cambiar el color, tenemos nuestra figura ahí. Esta figura, al trasladarla, siempre va a ser de la misma forma, por lo tanto, va a resultar, por ejemplo, ahí, así, igual, solo que la trasladamos, en este caso, con un vector de traslación que sería de esa forma. Lo que no puede pasar es que de repente nuestra figura termine como, por ejemplo, así, que por alguna razón un punto se trasladó hasta allá y el otro hasta allá y el otro hacia allá, por decir algún ejemplo. Ahí esa figura, si se fijan, como que rotó un poco y eso es lo que nosotros no podemos hacer en una traslación. Y el último dice que todas las traslaciones pueden resumirse en una. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a dibujar de nuevo en plano cartesiano. Digamos que tenemos ese punto, ¿ya? Ese punto, digamos que primero lo movemos hasta acá, luego se va para acá, y luego al final se va ahí, ¿ya? Hizo todas esas traslaciones. Pero finalmente, si nosotros solo tomamos el inicio y el final, hizo solo una traslación, que fue desde el punto inicial al punto final. Entonces así resumimos sus tres traslaciones en una, ¿ya? Vamos a ver ejemplos de todo esto, ¿ya? Y los ejercicios, así que no se preocupen si les faltan como números, les falta ejercicio. ¿Se entiende el concepto de traslación? Sería sumar vectores. Eh, si te fijas, no. No es que la distancia azul sea la suma de las distancias rojas, sino que estamos viendo como el principio y el fin, olvidando todo lo que pasó. Porque, por ejemplo, podríamos tener un punto que empieza acá, luego se traslada acá y luego vuelve acá, pero su resumen es simplemente esto. Y si te fijas, no estamos sumando los vectores que se trasladó, sino que vemos dónde empezó y dónde terminó.
¿ya? Si te pidieran el total de cuánto se movió, así hay que sumar. Pero como aquí solo es que todas se pueden resumir, se pueden acortar en una, estamos ignorando las otras y solo viendo el principio y el fin. ¿Ya? Si no hay dudas o me van diciendo, vamos a ir a la siguiente diapo, que es un ejercicio bien simplecito que hay que aplicar. Nos dicen, en la figura adjunta, ¿cierto? Vemos que hay dos triángulos A y B. Nos dicen, ¿cuál es el vector de traslación que se aplicó al triángulo A para obtener el triángulo B? Hay dos formas de hacer esto, ¿ya? Vamos a hacer la primera, que yo no se las recomiendo, pero es como lo que pasa en verdad, ¿ya? Ustedes debieron ver el lunes y yo expliqué el martes de que el vector traslación estaría definido por, déjenme hacer una línea linda, de acá hasta acá, ¿ya? Ese sería nuestro vector de traslación de solo ese punto de la figura. Y ese vector de traslación se respeta para todos los otros dos puntos que faltan, ¿ya? Eso es un vector. Y el martes vimos de que ese vector no lo podemos llegar y calcular así, técnicamente, como formalmente. ¿Qué hacíamos nosotros? Ver esto. A crear dos vectores. Vamos a crear uno ahí que lo vamos a llamar a vector. Y vamos a crear otro acá que lo vamos a llamar B vector, ¿cierto? Que uno que va A y otro que va a B. Entonces, por suma de vectores, nosotros vemos que A vector más T vector es igual a B vector, ¿cierto? Por la forma. Y esto lo podemos traducir a que T vector es igual a B vector menos A vector. Pero ¿qué pasa? Como los vectores A y B están anclados al origen, están anclados al cero, se definen solo por los puntos donde llegan. Por lo tanto, vemos que este punto que está acá es el 1,2. Por lo tanto, el vector A es el 1,2. Y el vector B, voy a ver si se ve con el amarillo, es ese punto de allá, que es el 6,1. Entonces, lo escribimos acá, 6,1. Y eso se resta, ¿cierto? Y como ya tenemos números que podemos calcular, esto, recuerden que para sumar, restar vectores es por coordenadas, ¿cierto? Así que sería 6 menos 1, 1 menos 2. Las coordenadas de X, las coordenadas de Y. Y eso resultaría en un 5, menos 1. Y esto es igual al vector traslación. Y voy a adelantar para sacar. Ahí está la respuesta. Esta es una forma para sacar formalmente el vector traslación. ¿Cuál es la otra forma que yo a veces recomiendo más? El vector traslación finalmente es cuánto me moví, ¿ya? Bueno, primero, ¿se entendió esto para borrar los dibujos? Bueno, para borrar solo el dibujo de la imagen. ¿Sí? Súper. Entonces voy a borrar un poquito aquí. Ahí se borró todo. Súper. Entonces voy a dibujar de nuevo el vector traslación. Ahí. ¿Cierto? Ahí y T. Como decía, el vector traslación finalmente es cuánto me moví, ¿cierto? Por lo tanto, veamos literalmente cuánto nos movimos. En X y en Y, ¿ya? Se fijan, este punto estaba en 1 y el nuevo punto está en 6. ¿Cuántos espacios me moví yo? Bueno, a mano sería 1, 2, 3, 4. Me moví 5 espacios. Y como me moví a la derecha, es un positivo. Y ahora veamos qué pasó en Y. En Y yo estaba en el 2 y me moví al 1. Bajé un espacio.
Por lo tanto, mi vector de traslación avanzó 5 espacios en X y retrocedió un espacio en Y. Y así es como vemos lógicamente, o sea, ay, no se terminó de escribir la cuestión. Espérenme un segundo. Bueno, aquí es 5, menos 1, porque nos movimos un espacio hacia abajo. Y así literalmente obtenemos el vector traslación que obtuvimos con los cálculos formales. Yo les recomiendo mucho esto. Es mucho más rápido y lo ideal siempre es que funciona, porque como estamos en 2 dimensiones, no deberían tener problemas con eso, ¿ya? En verdad yo siempre lo calculo así. Porque es mucho más rápido, si se fijan, en vez de hacer como toda la formalidad de los vectores, porque al final lo que te están pidiendo es un vector traslación, no te están pidiendo como todo el cálculo anterior. Yo en verdad recomiendo hacerlo así, pero ustedes ya saben de que con esa forma es como internamente estamos trabajando esto. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Se entendió? Excelente. Entonces vamos a pasar a otra función que es... Disculpa. Dime. ¿Te podrías retroceder a la primera diapo, por favor? Es obvio. Ahí está. Igual recuerden que se sube el power, todo está en el drive. Muchas gracias. Ya, listo. Avanzamos de nuevo y vamos a la siguiente función, que es la rotación. ¿Qué es la rotación? Como dice la palabra, vamos a girar todos los puntos del plano, ¿ya? Pero todos tienen que girar el mismo ángulo, ¿ya? Eso es como lo importante, porque si no la figura se nos desordena. ¿Qué es lo importante también? Es que cada punto gira siguiendo un arco, y este arco va a tener un ángulo y un centro. O sea, a ustedes siempre les van a decir, gira en torno a un punto tanto, gira en torno al vértice tanto. Ya siempre les tienen que dar este marco de referencia. Por ejemplo, sería gira 180 grados en torno al vértice C. Eso sería un ejemplo de rotación. Entonces, siempre tenemos que estar enfocados en eso, ¿ya? En la figura, vamos a ver si escribo. Mi tablet no escribe de nuevo. Bueno, será. Voy a escribir con el mouse. Vemos en la figura que teníamos 2 puntos iniciales, ¿cierto? Teníamos el punto A y el punto B. Y en este caso nos dijeron que teníamos que rotar. Si se fijan, voy a hacerlo más claro. Con otro color. Esto es lo que rotamos. Si se fijan, aquí hay un ángulo de 180 grados. Entonces, esta rotación del dibujo fue en torno al centro O, a la letra O, en un ángulo de 180. ¿Ya? Entonces, al final hizo todo este caminito para acá, apuntando hacia allá, y llegamos al punto B'. Y si se fijan, A hizo lo mismo. Hizo un recorrido en 180 grados y llegó al A'. Y así notamos de que toda esta figura rotó 180 grados. ¿Ya? Y aquí entra algo bien importante. Vamos a tener rotaciones horarias, ¿cierto? Que es con las manecillas del reloj, y antihorarias, que son obviamente contra las manecillas del reloj. La antihoraria sería este caso, ¿cierto? Estamos girando, las flechitas apuntan en contra del sentido del reloj, y esta es una rotación positiva. Si la rotación es a favor de las manecillas del reloj, que sería en este sentido, bueno, queda un poquito feo, pero así, es negativa. Ya siempre les van a decir, o les deberían decir, esta es una rotación positiva, esta es una rotación horaria o antihoraria. Les deben aclarar todos esos puntos para que ustedes puedan hacer bien la rotación. ¿Ya? Voy a seguir con la siguiente diapo. Me avisan si tienen dudas. Bueno, entonces, también podemos definir la rotación
de esta forma. Les van a decir una rotación positiva y ustedes ya no van a saber, positiva, antihorario. Les van a decir de centro tal, centro P en este caso, y un ángulo de giro tal. ¿Ya? Obviamente los ángulos son mayores a 0, ¿ya? Esto es la información que ustedes deben tener para hacer la rotación. Y a veces se las representan con esto, que significa una rotación, la R, de centro P y ángulo alfa. ¿Ya? Por ejemplo, la anterior sería una rotación de centro O con ángulo 180 grados. Y así sería un ejemplo. Y bueno, y si la rotación fuera horaria o negativa, tendrían un menos alfa. Por ejemplo, sería un menos 180 grados. ¿Ya? Bueno, y una cosa es que el centro es fijo, es igual como en la motesia. El centro es una cosa fija, no varía con la rotación. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que yo les mencioné, bueno, a los que estuvieron el martes, de que al final una homotesia es una rotación con centro en el centro de homotesia? Y aquí vamos a ver un poquito de eso. Es como una rotación casi en 180 grados. Todo tiene su conexión. Ya. Y aquí estos son los ángulos, los que están abajo son los ángulos más generales. Un giro de 90 grados, de 180, 270 y 360, ¿cierto? Son los 4 ángulos como del plano cartesiano. Y esto es para la generalidad. Ya, digamos que estamos rotando el punto X, Y existente en el plano, ¿cierto? Un punto cualquiera en el plano, y lo vamos a girar con respecto al origen del plano, ¿cierto? Al 0,0. Vamos a dibujar un pequeño plano cartesiano, que es un poquito chueco, pero bueno. Entonces, digamos que aquí está nuestro punto X, Y, y lo vamos a estar rotando según el punto 0,0, ¿cierto? El punto medio del plano. Entonces, cuando nosotros giramos en 90 grados, se fijan que si estamos haciendo una rotación positiva, nos vamos a mover hacia acá. Entonces el punto va a resultar en este cuadrante, exactamente al segundo cuadrante. Porque si se fijan, lo que estamos haciendo es un poquito esto, ¿ya? Un ángulo recto hacia allá. Vamos a terminar en el segundo cuadrante y va a resultar justamente que van a coincidir las letras. Vamos a hacer un ejemplo numérico aquí arribita. Digamos que estamos en el punto 3,4. Ya este es nuestro punto inicial. La rotación de 90 grados va a terminar en el menos 4,3. Ya si se fijan, lo que nos está diciendo la indicación es que el número que está en Y va a pasar a estar en la ubicación de X, pero como negativo. Por tanto, vamos al menos 4. Y si se fijan, eso coincide con nuestro dibujito, porque X vale negativo, pero Y sigue siendo positivo, por lo que está bien que ese 3 esté ahí. Luego vamos a hacer el giro de 180. Cuando hacemos el giro de 180 de nuestro punto inicial, recuerden del punto inicial, vamos a terminar como por aquí, ¿cierto? Que sería esto. Y ese punto es simplemente el contrario, ¿cierto? Como en el tercer cuadrante, recuerden, siempre X e Y son negativos, lo único que tenemos que hacerle al punto inicial es ponerle signos negativos, menos 3, menos 4. Listo. Cuando hacemos el giro de 270, vamos a terminar en el cuarto cuadrante, o sea, acá. Y este punto va a ser lo mismo que el de 90 grados, solo que con los signos cambiados. Sí, es antihorario. Estamos girando siempre antihorario. Positivo, antihorario. ¿Ya? Entonces, cuando giramos 270 grados, es lo mismo que girar 90 grados en cuanto a números. Lo único que cambiamos es de signo. Por lo tanto, tendríamos un 4, menos 3. ¿Ya?
Y bueno, ustedes saben, el giro de 360 grados es dar la vuelta completa y volver al mismo punto. Así que si quieren cambiar algo de su vida, no digan que quieren hacer un giro de 360 grados, porque llegan al mismo punto. Es un giro por lo menos de 90 a 180 grados. Exacto. Bueno, y aquí para anotarlo es el 3,4. Si quieren podemos hacer un dibujito más profesional que ese que está ahí abajo. Voy a poner la pizarra en la pizarra. Vamos a hacer un dibujo. Ya. Exacto, vamos a hacer un dibujo más profesional, ¿cierto? Ahí ya, una cosa así, bien linda. Vamos a hacer el 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ya, inventemos ahí. Este punto es el que nosotros tenemos como 3,4. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer las líneas 1, 2, 4, 1, 2, 3, no sé, por ahí. Después vamos agregando líneas. Ese punto, si se fijan, es el 3,4, ¿cierto? Porque está ahí en la línea 3 y en la línea 4, ¿ya? Perdonen las habilidades de dibujo, no son muchas. Entonces, vamos a hacer un giro con el lápiz rojo de 90 grados. La indicación nos decía que cuando hacíamos un giro centrado en el origen de 90 grados, terminábamos en el menos y, x. Y eso en este caso sería el menos 4,3. Sería, cambié el color del lápiz, sería menos 4,3, ¿cierto? Porque donde está, voy a volver a anotarlo aquí. Recuerden, esto es x y esto es y. ¿Dónde estaría este punto? Aquí está el menos 4, esta línea sería el menos 4, y esta línea sería el 3. Ya sé que el dibujo quedó como medio desproporcional, pero ese punto sería el menos 4,3. ¿Y cuál es la lógica de esto? De que, bueno, supuestamente, perdonen el dibujo, entre aquí y aquí, supongamos que hay un ángulo recto, ¿ya? Pues los dibujos son más lindos y ustedes deberían salir más lindos, pero no evalúan dibujos en la prueba, así que estamos todos bien. Este sería el punto de rotación de 90 grados. Vamos a ir al punto de rotación centrado en 0 de 180 grados. La instrucción nos decía que era el menos x, menos y. Que eso sería menos 3, menos 4. Nos faltó una raya abajo. Vamos a hacerla al tiro. Ahí. ¿Cuál sería ese punto? Vamos de nuevo. Creo que era este verde. Sí. Esta es la línea menos 3 y esta es la línea menos 4. Y digamos que está por ahí. Entonces ese punto, si se fijan, bueno, este quedó más lindo, va a cumplir el ángulo de 180 grados con respecto al punto original, chiquillo. Aquí no estaba haciendo con el punto que hicimos la rotación, con respecto siempre al punto original. ¿Ya? Por lo tanto, este es el menos 3, menos 4. Y el último giro corresponde a la rotación centrada en 0 de 270 grados, que correspondería al y, menos x, que correspondería en este caso al 4, menos 3. O sea, ahora nos ubicamos, faltó una raya, aquí, y nos ubicamos en el 4 y en el menos 3. Sí, es un 270, perdónenme. Es que se me echó a perder la tablet y no me escribía. No sé por qué. Me está pasando seguido. Este punto es el 4, menos 3. Sí, gracias. Gracias. Aquí es un menos. Menos 4. Gracias, Almendra. Y este giro
va a representar al de, como habíamos dicho, 270 grados. Digamos que es como por ahí. Y bueno, en la otra línea va como por ahí. Y ese giro correspondería a todo esto, los 270 grados. Por lo tanto, aquí debería quedar un pequeño ángulo de 90. ¿Ya? Y bueno, el 360 grados, ya lo dijimos, es volver al mismo punto. Pero si se dan cuenta, se cumple esto, que las ubicaciones que nos dan son las correspondientes a las nuevas rotaciones. ¿Ya? Ustedes pueden memorizarse estas coordenadas y tal vez hacerlo más fácil, o ustedes mismos pueden calcular como dónde estarían como los vectores, haciendo geometría, triángulos. ¿Qué pasa si no empezamos del primer cuadrante? Recuerda que este X y este Y son genéricos, ¿ya? No necesariamente es positivo o negativo. Por ejemplo, si tuviéramos el punto menos 1,2, ¿ya? Este es el punto inicial. El de 90 grados, siguiendo la misma instrucción que está acá, que es menos y, x, recordando que esto es x y esto es y, uy, ahí sí, tiene que ser menos 2, porque 2 vale y x solito, pero x solito vale menos 1. El de 180 grados sería ambos negativos, pero como el x aquí ya es negativo, queda positivo y el 2 queda negativo. Sería como menos menos 1, ¿ya? Y en el de 270 grados nos dicen y menos x. Y es 2 y x es menos 1, pero como nos dicen menos x, sería solamente el 1. Y si se fijan de nuevo, pasamos por todos los cuadrantes. ¿Ya? Este es el cuadrante 2, el 3, el 4 y el 1. ¿Se entiende? Estos sirven para todo, mientras respetes los signos, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con los signos. ¿Se entiende la rotación? ¿Todo bien, todo mal? Y si por así ejemplo dijeran ya a un punto le aplico una rotación de 90 grados y después al punto obtenido se aplica otra de 90 grados, se le puede aplicar al original al tiro 180, ¿no? Comprobemos, pues mira. Digamos que teníamos el punto inicial el menos 1,2. Ay, ¿para qué borré? Espérame. Veamos qué pasa. Ya, ahí sí. Y ahora digamos que a este punto, ¿cierto? Que obtuvimos, que es el menos 1,-2, le aplicamos, como tú dices, otra rotación de 90 grados. La rotación de 90 grados nos dice que debe ser menos el número que está en y, que en este correspondería al menos 1, y quedaría 1. Y al número que está en x. Y aquí es justamente menos 2. Y si te fijas, mismo punto. Yo te diría siempre comprobar que sea, porque si te fijas es una cosa de 2 pasos, pero debería pasar que sí, porque al final te estás moviendo como en la misma, como que fíjense, como que esto podría ser todo un, bueno, aquí está deforme, pero esto es todo un círculo, estamos describiendo un círculo, con un radio claro. Entonces debería cumplirse que sí. Ya, súper. Entonces vamos a volver a la pizarra. Bueno, a la pizarra, al PBT. Aquí tenemos un ejercicio pequeño. Nos dicen, al rotar el trapecio ABCD, ¿cierto? De la figura adjunta, con centro en el origen, ya tenemos aquí nuestro centro, y un ángulo de 90 grados. Se obtendrá un nuevo trapecio, ¿cierto? ABCD, y nos piden cuáles van a ser los vértices. Entonces, nosotros podemos ponernos a dibujar o usar las reglas que ya habíamos dicho antes, que ahora voy a usar texto porque siento que es más raro. Entonces nos dicen una rotación desde 0
a 90 grados, ¿cierto? Grados. Ay, no sé hacer el grados con mi teclado. No, ahí sí. Esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo, ¿cierto? Y se lo tenemos que aplicar a cada vértice. Y esa dijimos que era menos i, x. Entonces, el vértice A está dado por el punto, si se fijan, menos 4. Ay, estoy escribiendo en el chat. El punto A es el menos 4,1, ¿cierto? Que eso va a rotar hacia el punto menos i, x, que sería menos 1, menos 4. ¿Ya? El punto B está en el lugar, en las coordenadas 2,1. ¿Ya? Y eso va a rotar hacia el punto menos 1,2. Ya estoy siempre siguiendo lo que escribí arriba. El punto C está en las coordenadas. Si se fijan, estamos en el 0, otra vez estoy escribiendo en el chat, 0,4. Y eso tiene que rotar hacia el punto menos 4,0. Y por último, el punto D está en las coordenadas menos 2,4 y simplemente va a rotar hasta el punto menos 4, menos 2. Para verlo gráficamente, ¿dónde estarían estos puntos así más o menos? El A se mueve hasta el menos 1, menos 4. Vamos a extender esta línea, vamos a decir que aquí está el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Entonces, por lo tanto, el punto A nuevo, A comita, va a estar ahí. El punto B va a estar en el menos 1,2. O sea, va a estar aquí. Este va a ser nuestro B'. Si no especifica si es positiva o negativa, inferimos. Ya, mira, es que aquí me dan el ángulo positivo. Que el ángulo ya sea 90 grados positivo, ya me da de que esto va a ser una rotación positiva. ¿Ya? Que a veces pueden dar un ángulo de menos 90. Así que ahí hay que fijarse bien. Sí, siempre les van a preguntar estos ángulos tipo, porque imagínense calcular una de 45 grados, ahí ya tendríamos que entrar un poquito a triángulos, a sacar los largos de los vectores y en verdad complica más. Yo diría, no puedo asegurarlo, pero que deberían preguntar estos ángulos en específico. ¿Por qué el 4 de la A? ¿El 4 de la A es positivo? ¿El 4 de la A está negativo o no? No sé qué 4 de la A es positivo. Ah, porque aquí es negativo y este pasa como X normal. Por eso aquí sigue como está. Fíjate en la fórmula, el X no cambia. Ya, entonces, el punto C, ¿dónde va a estar? Dice en el menos 4,0. Eso sería en este punto. Y el D va a estar en el menos 4, menos 2. Digamos que por aquí. Y entonces, ¿cómo va a ser esta nueva figura? La vamos a hacer de otro color. Azul. Si se fijan, si unimos los puntos, ahí y ahí está nuestro trapecio rotado en 90 grados. Ahora sí salió más bonito, ¿cierto? Exactamente, si dice que el X es así normal, el X lo dejas tal cual. Solo cuando hay un signo, como en este caso pasaba ese menos, tienes que cambiar el signo. ¿Se entendió? Así gráficamente también creo que se entiende mejor de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Excelente. Ya. Súper. Entonces vamos a ir al siguiente
Ah, bueno, y ahí está la respuesta. No la puse antes, pero ya vimos de qué era eso. Entonces, vamos a pasar a la siguiente isometría, que es la simetría central. ¿Ya? Nos dicen, dado un punto fijo o en el plano, se llama simetría o reflexión con respecto a ese punto O, a la isometría que lleva cada punto a una posición de modo de que están como colineales, ¿ya? Y las distancias al punto que estamos haciendo la simetría es la misma. Esto, si lo ven, es homotesia, es lo mismo que una homotesia con K igual a -1. ¿Cierto? Digamos que esta era nuestra figura original y la otra terminó al otro lado, por lo tanto es una homotesia negativa. Y como esto tiene que ser igual a esto, como nos definen acá, es una homotesia con grado K-1, porque es la misma figura, ¿cierto? Tiene las mismas dimensiones, las mismas medidas, son las mismas figuras, solo que están del otro lado. Y si se fijan, esto también es una rotación de 180 grados, así que está todo combinado. Pero la gracia de esto es que es una figura simétrica, solo que reflejada, ¿cierto? Sí, exactamente, es una reflexión. Entonces, como específicamente el punto O es el centro de la simetría y los P corresponden a los puntos homólogos, ¿cierto? Y ahí mismo dice, corresponde una rotación de 180 grados. ¿Ya? De aquí, ¿qué se puede sacar? Al igual que una homotesia, cosas importantes, esto es paralelo a esto. ¿Ya? Esto es un dato, que las distancias, como dice acá, son las mismas, se puede hacer algunos teoremas, eso es lo más importante de acá, porque esto es como repetir lo que ya hemos visto. Así que estudien, yo recomiendo estudiar bien homotesia, que preguntan harto, y rotación, si se fijan. ¿Dudas, preguntas? Porque vamos a pasar al otro tipo de simetría ahora. Disculpa, ¿podrías explicarlo de nuevo, por favor? Ya. La simetría central o reflexión con respecto a un punto es tomar un punto y llevarlo a otra posición, como dice la misma definición, tal que la distancia entre el punto y el centro sea igual a la distancia del nuevo punto y el centro. Si te fijas, es una homotesia con grado, o sea, con, ¿cómo se llama esto? Con razón -1. ¿Ya? O también lo podemos describir como una rotación, como dice aquí, en 180 grados del punto de la figura. ¿Ya? Ahí, parece que Disculpa son que te interrumpa, pero sí se te quedó pegado y no se escuchó nada. Ay, sorry, ya. Estaba repitiendo de que esto es mover un punto en el plano tal que las distancias, como decía aquí, tal que la distancia entre el punto y el centro sea la misma que el centro y el nuevo punto. ¿Ya? O sea que esto es igual a esto, que también es una homotesia con razón K igual a -1 o una rotación en 180 grados del punto. ¿Ya? Súper. Entonces, bueno, esto es lo que les había dicho, los trazos homólogos son paralelos. ¿Qué más? El sentido de la figura no cambia al giro de las manecillas del reloj. ¿A qué se refiere esto? A de que giramos la figura, no hay un cambio en la forma, ¿ya? A eso nos referimos. Y de que, al igual que como vimos antes, si se fijaban, cuando teníamos un punto XY, cuando damos el giro en 180, terminamos en el mismo, como casi en el mismo punto, solo que negativo. Y a eso se le llama punto simétrico. Por ejemplo, el punto 2,2 tiene su simétrico en el -2, -2. Y esto siempre con respecto al origen. ¿Ya?
todos los puntos tienen su simétrico, pero dependiendo de siempre de nuestro lugar de referencia. ¿Todo bien? Me dicen si hay dudas. Ya. Bueno, esto es un pequeño ejercicio, pero es como un poquito más visual. ¿Ya? Nos dicen, ¿cuál de los siguientes casos la figura sombreada corresponde a una reflexión central o a la reflexión que acabamos de ver de la otra figura? Bueno, vamos viendo las figuras, ¿cierto? Tenemos que ver de que la distancia entre los puntos sea igual y que sea contraria. ¿Ya? Entonces, supongamos que ponemos un punto aquí. ¿Ya? Vemos de que si tomamos este punto, de ahí, tiene que pasar por ese punto de allá, para que sean figuras como simétricas, todos los puntos yendo a su homólogo, que se llama así, tienen que pasar por el mismo punto, por el mismo centro de simetría, ¿ya? Por lo tanto, ahí pasamos por esa línea. Si yo tomo este punto y voy al otro, pasamos también por el mismo punto. Si tomo este y voy allá, pasa lo mismo. Si tomo ese, digamos que voy allá, lo mismo. Y si se fijan, esta sí cumple con nuestra condición porque encontramos un centro de simetría por el cual estamos haciendo la reflexión. Tanto la 1 es verdadera. En la número 2, vamos a cambiar el color. Vamos a hacer lo mismo. Este punto debería unirse con ese punto. Este punto debería unirse con ese. Este con ese. Este con ese. Y bueno, y ahí podemos unir puntos, pero si se fijan, también encontramos un punto de simetría. Así que la 2 también es verdadera. Pero si se fijan, la 3, como que ahí en la 3 ya estamos como medios perdidos, porque si hacemos de nuevo nuestro como dibujo, este punto va con ese, con ese, con ese. Entonces aquí ya no tenemos una reflexión central. Vamos a tener lo que viene más adelante, la siguiente diapo, pero no corresponde a la reflexión central. Por lo tanto, de aquí las respuestas son solo 1 y 2. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Este ejercicio era nada más para entender el concepto. Ya no creo que les pregunten algo así en la prueba. Por eso les recomiendo revisar los modelos, revisen las preguntas vigentes para ver cómo les van a preguntar estas cosas en la prueba. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver qué pasó con la otra figura. Porque si se notan, si veían bien la figura, eran iguales, pero no era una simetría central, sino que es una simetría axial. ¿Ya? Donde vamos a hacer exactamente lo mismo, los puntos van a trasladarse según también como un punto de referencia, pero en este caso no es un punto, es una recta. Y vamos a hacer una reflexión axial siempre con respecto a una recta. En este caso la recta se llama L. En donde dice aquí que si tenemos los puntos homólogos, P y P', primero que nada, la línea que une estos puntos es perpendicular a L y el punto medio pertenece a L, o sea que las distancias están divididas por esta recta. Vamos a verlo en el dibujito que sea más claro. Nosotros tenemos nuestra figura original, esta de acá. Cuando hacemos una simetría axial con respecto a una línea, a una recta, en este caso la recta L, lo que estamos haciendo es como un efecto espejo. ¿Ya? Nuestra nueva figura tiene que estar a la misma distancia que están los puntos a la recta. Por eso aquí esta distancia es igual a esta. Es como que esto fuera 2 y 2. Digamos que esto es 3 y 3, y esto va a ser, como es más largo, pongámosle 5 y 5. ¿Ya? Entonces la recta L está dividiendo las distancias que tiene la figura. Otra característica es que estas rectas siempre tienen que ser perpendiculares a nuestra recta de diferencia.
Otra cosa aquí es que giran con respecto a las manecillas del reloj, ¿ya? Pero no es un giro curvo, no es, si se fijan, no es este giro, es un giro más bien como, por decirlo, tridimensional. Es como que giró así como rotando en su propio, es como un rote en su propio eje. Pero es como que tomamos esto y como que, no sé cómo explicarlo y no sé si me entienden, pero no es un giro como acostado como el que habíamos visto que era como así, sino que es más como si tuviéramos una esfera y el giro fuera como los aros de Saturno, por ejemplo. Ya. Esa es la idea. Por eso dice que gira con respecto a las manecillas. ¿Ya? Pero que lo importante de esto es que tienen que estar a la misma distancia, tienen que ser rectas perpendiculares y que la figura, si se fijan, Q está aquí y Q tiene que seguir estando arriba de los otros, en este caso. Lo que había pasado con la figura anterior, con SF, es que si se fijan, hicimos una simetría, una reflexión o simetría axial con respecto a una recta que estaba, digamos, ahí. Voy a centrarlo un poquito más, pero se entiende la idea. Esta sería una reflexión axial, porque es, digamos, este punto de acá está a la misma distancia que este punto de acá. Y pasa lo mismo con las otras. ¿Ya? Esto es para diferenciar la reflexión central con la axial. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? Bueno, aquí son un poquito como aclaraciones, que lo que ya habíamos hablado. En una simetría axial, las figuras cambian de sentido con respecto al giro de las manecillas del reloj. Este punto es bien interesante. No es posible superponer mediante traslaciones o rotaciones los triángulos. ¿Por qué? Vamos a ir a la diapo anterior. Fíjense que si yo quiero trasladar este triángulo hacia el otro lado, fíjense, vamos a hacer una simulación. Voy a dibujar esto y ahora voy a seleccionar. Si yo este triángulo lo quiero mover para que quede igual que el otro, lo muevo, por ejemplo, uno de los puntos Q. ¿Se fijan que no es igual? Si uno de los puntos P, tampoco, el R menos. Por lo tanto, esto no se puede poner uno sobre otro con una traslación. Con una rotación tampoco, o sea, aquí no puedo hacerlo. Aquí se arruina un poquito la simulación, pero ¿no puedo hacerlo? No. Pero ¿qué pasaría en una rotación? Digamos que fuera una rotación de 180 grados. Sería con respecto, recuerden, las rotaciones son con respecto a un punto. Digamos ese punto. Si yo roto P en 180 grados, llegamos a P'. Pero si yo roto Q con respecto a 100 grados, sería un giro así, ¿cierto? Y llegaríamos a un Q por acá, no al Q que estaba acá. Y bueno, el R sería lo mismo, ¿ya? Así que ese es un punto bien interesante. Esta simetría axial no podemos llegar a ella como por otro medio. No como era la simetría central, que era una rotación también, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Bueno, ahí me van diciendo si tienen dudas. Gracias por responder. Bueno, y aquí lo que pasaba con el punto, la recta L se mantiene igual. ¿Qué pasa? Muchas veces la recta L es los ejes del plano, el eje de las abscisas y de las ordenadas, porque son como las rectas más claras en el plano, por lo general son. Y pasa lo mismo, vamos a tener un simétrico también, pero un simétrico con respecto al eje de las abscisas, que es el eje X, y un simétrico con respecto al eje de las ordenadas, que es el eje Y. Y si se fijan, vamos a hacer el dibujo del plano cartesiano, no cabe aquí. Bueno, vamos a hacerlo arriba, arribita está. Digamos que tenemos el punto, ahí sí, digamos que tenemos este punto. Si L
es nuestro eje de las abscisas, el eje X, su simétrico estaría acá. Y si se fijan es el mismo valor de X, pero lo que cambia es el Y. Por ejemplo, aquí teníamos Y, acá va a ser menos Y, que estamos en el lado negativo. Pero si hubiéramos tenido el punto con respecto a las ordenadas, va a terminar acá. Y si se fijan, ahora tenemos el mismo Y, pero si acá era un X, acá vamos a tener un menos X. ¿Ya? Esos son sus simétricos. Pero eso ustedes lo pueden ver calculando esto de los espacios, ¿cierto? Que sea la misma distancia aquí que aquí. Si no se acuerdan como literalmente de estas cosas. Y eso, aquí un ejemplo, ¿cierto? Para ver mejor la simetría. Nos dicen, ¿cuál de los siguientes casos se verifica una simetría axial con respecto a la recta? Entonces vamos a hacer lo mismo que antes, dibujar rectas. Esta se une con ese punto, esta se une con ese, este se une con ese y este con este. Si se fijan, todas las rectas son perpendiculares. No podemos saber la ciencia exacta, pero digamos como que son iguales. Todo se ve lindo, por lo tanto podríamos decir que esta sí es una simetría axial. Siguiente dibujo. De nuevo, unamos todos los puntos. Sería este con este, la punta con la punta y este con este. Si se fijan, esta no es una simetría axial, es más bien una simetría central, porque todo está enfocado en un punto. ¿Ya? Y si vemos la última, otro color, tendríamos que ser esta con esta, este iría con este creo, y ese con ese. Así que tampoco es una simetría axial, es una simetría central. Veamos la respuesta para comprobar. Solo uno. ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Hay algo que no se entienda? Ahí me dicen nomás. ¿Todo claro? Súper. Ya. Vamos a ir, creo que este es casi el último tema, si no me equivoco, que es el eje de simetría. Voy a volver un poquito, que me hicieron, ¿por qué la 3 no es? Fíjate de que cuando nosotros hicimos las líneas, ¿cierto? Unimos los vértices, todas pasaban por un punto. Y esto sería la simetría central, porque todas están enfocadas en un punto, ¿ya? En cambio, en el 1, que sí era, fíjate que ninguna de las líneas se toca. Y todas son, como dice ahí, siempre tienen que quedar paralelas. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a asumir que hay un ángulo recto. Por lo tanto, esta sí es simetría axial y esta no. Súper. Entonces, vamos al eje de simetría. El eje de simetría yo creo que ustedes ya lo deben conocer, que es la recta que divide en dos partes iguales a una figura, ¿cierto? Es cuando partimos una cosa por la mitad, ese es su eje de simetría, ¿ya? Por ejemplo, en la figura que está al ladito, teníamos esta, digamos, una copa. Su eje de simetría va a ser justamente esta línea de ahí, porque si se fijan, esta cosa que queda acá es igual a esto que queda acá, ¿ya? Va a pasar de que existen figuras sin eje de simetría. Vamos a inventar una figura, ¿cierto? Vamos a decir esto. Ya. Digamos esta figura que parece una flecha. Si yo trato de dibujar un eje de simetría por alguna parte, por ejemplo, si dibujo algo ahí, no es simétrico. Si dibujo ahí, no es simétrico. Dibujo ahí, no es simétrico. Por lo tanto, esa figura no tiene eje de simetría. ¿Ya? Y más, casi siempre las figuras como irregulares no van a tener eje de simetría. ¿Ya? También vamos a tener figuras con 1, 2 o más ejes de simetría, como por ejemplo el lindo cuadrado. Vamos a dibujarlo acá arriba. El cuadrado, ahí está, tiene varios ejes, porque podemos dividirlo ahí y es igual, por acá es igual, por acá es igual,
por acá es igual. Y obtenemos ahí muchos ejes, ¿ya? Y si se fijan, los ejes a veces son las diagonales, ¿ya? Porque las diagonales dividen a la figura, ¿cierto? Y así puede pasar con muchas figuras, con, no sé, el rombo, también el pentágono tiene, el hexágono, y así vamos viendo todas las figuras cuántos ejes de simetría tienen. Un caso interesante es la circunferencia. La circunferencia va a tener infinitos ejes, porque ustedes por donde la corten, que sea, trate de ser un eje de simetría, ¿cierto? Va a dividir a la figura en dos. Y esto es porque al final estamos poniendo diámetros. Digamos un círculo ahí. Si dibujamos uno aquí, uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí. Bueno, me estoy desviando un poquito del centro, pero si se fijan, ¿vieron? Como que puedo poner millones, 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 infinitos, y siempre voy a estar consiguiendo un eje de simetría. Estoy haciendo un solcito. Pero ahí, esos todos son ejes de simetría, porque estamos dividiendo la figura en partes iguales. ¿Ya? Y, dato interesante también, los polígonos regulares, como lo es el cuadrado, tiene tantos ejes de simetría como lados. Y si se fijan, ¿cuántos ejes de simetría teníamos aquí? Este es 1, 2, 3, 4. 4 ejes de simetría como 4 lados. Prueben con el pentágono, dibújenle sus ejes de simetría y van a ver que son 5, con el hexágono son 6, y así al tiro ustedes pueden memorizarse los ejes de simetría. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo claro? Excelente, me encanta. Vamos a ver qué sigue. Ahora vamos a ver el centro de simetría, ¿cierto? Antes teníamos una línea que dividía a nuestra figura en partes iguales. Entonces, el centro de simetría va a ser el punto donde se intersectan todas estas ejes de simetría. Por ejemplo, voy a volver en los dibujos. En el cuadrado, su centro de simetría sería justamente ahí, ¿cierto? En la circunferencia sería justamente aquí, ¿cierto? Porque ahí pasan todos los ejes de simetría. ¿Ya? Entonces, como vimos, el centro de simetría es único. En cada figura que haya simetría, solo va a haber un único centro, ¿ya? Y en ese, como dije, se van a unir todos los ejes, ¿ya? Entonces, dice aquí, ahí sí, la distancia de un punto al centro es la misma que la que tiene su punto homólogo. ¿Qué significa esto? Digamos que tenemos el punto A en esta figura. ¿Cuál es su homólogo? El punto que está al otro lado de su centro de simetría, asumiendo que el centro de simetría es P. Por lo tanto, la distancia que está aquí, que sería esta, es la misma que la distancia que está acá. ¿Ya? Y eso va a pasar en todas las figuras siempre con el homólogo. En las figuras regulares, recuerden, como este que es un hexágono regular, se va a cumplir de que todas estas son iguales. ¿Ya? Pero para figuras que no sean regulares y que tengan igual, por decirlo igual, que tengan eje de simetría y centro de simetría, se va a cumplir que los homólogos tienen la misma distancia. Y aquí otra cosa es que no todas las figuras tienen centro de simetría, ¿cierto? Como vimos, las figuras irregulares no siempre van a tener un centro de simetría, ¿ya? Porque para cumplir, como dice arriba, ser centro de simetría, cada punto de la figura tiene que tener un respectivo simétrico que pase por el centro de simetría. ¿Ya? Eso es lo que tiene que cumplir el centro. Pero por lo general siempre esto se ve en figuras regulares, ¿ya? Como este hexágono. ¿Dudas, preguntas, consultas? Si no hay ninguna duda, dejen ver qué sigue. Bueno, aquí hay otros ejemplos. Dice, todos los
paralelogramos tienen centro de simetría. Recuerden, los paralelogramos son 4, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, y todas ellas tienen centro de simetría, que es donde dice se intersectan sus diagonales. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo, dibujadas sus diagonales. Este es el centro de simetría. Y si se fijan, si pasamos un eje aquí, es válido, y si pasamos un eje acá, es válido. Y ahí tenemos los 4 ejes de simetría. Y así se van cumpliendo todas las propiedades. Y aquí dice, todo polígono regular de un número par de lados tiene centro de simetría. ¿Ya? ¿Cuál sería un polígono regular? El cuadrado, el hexágono, y 4, 6, y bueno, y los que siguen, el octágono, no sé. ¿Por qué pasa esto? Porque luego nos dicen, todo polígono regular de un número impar de lados no tiene centro de simetría. ¿Por qué? Fíjense en esta figura. Este es un pentágono regular. Si yo dibujo todas sus diagonales, que son estas de acá, que son de un vértice a otro, no hay un punto donde se intersecten. ¿Se fijan? Uno pensaría que el punto debería estar aquí, pero no, porque la regla dice que tienen que pasar sus diagonales por ahí, y si se fijan, aquí no pasa nada. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la idea, chiquillos? Súper. Pero siempre recuerden una cosa importante. Esta distancia, para que esto sea centro de simetría, recalcando la definición, esta distancia tiene que ser igual a esta distancia y esta tiene que ser igual a esta. ¿Ya? Eso es lo importante para que haya un centro de simetría. Entonces, vamos a ver qué sigue. Ah, fíjense, eso es todo. Esto es todo lo que tenemos que ver de isometría. Si se fijan, son las simetrías, la rotación, la traslación, y eso es lo que ustedes tienen que saber. Y esto es muy importante lo que les voy a mostrar. Este es el temario de EMRE, si no me equivoco. Quédense un poquito, quédense, no se vayan. No se vayan. Este es el temario de EMRE y quiero mostrarles que hemos visto, al menos en geometría, todo lo que sale aquí. Veamos, figuras geométricas. Vimos teoremas de Pitágoras, check. Perímetros y áreas de triángulos, paralelogramos, trapecios y círculos, lo vimos también, ¿cierto? Problemas con perímetro, bueno, bla, 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 también. Incluye lo otro. Transformaciones isométricas es lo que acabamos de ver, ¿cierto? La clase pasada vimos vectores, vimos rotación, traslación, reflexiones, y bueno, y eso. Y la clase antepasada, las últimas clases, habíamos visto esto, semejanza, proporcionalidad y homotesia. Así que con todo esto, aquí teorema de Tales, importante, homotesia. Así que si se fijan, estamos listos con todo el temario de geometría, que es una de las partes que siempre dicen que más les cuesta, pero fíjense que ya completamos todo el temario, así que tienen todo el material para ustedes mismos estudiar. Así que eso, pues siéntanse felices de que avanzamos. Hay que repasar, ¿cierto? Todo siempre se puede repasar, se puede aprender mejor y eso es lo que vamos a seguir haciendo en el año. Así que me voy a despedir. Gente, quédense un poquito, los que estamos aquí, que quiero preguntarles algo. Pero para la gente del video, buenas noches, buenas tardes, a la hora que sea.